I'd like you to know what a privilege it is to be here at Montemorelos. Quisiera que sepan qué privilegio es estar aquí en Montemorelos. I lived here as a small boy for 4 years. Durante 4 años, cuando era pequeño, viví aquí en este medio. Mi casa estaba allá. I lived over And here. it's amazing what has happened to the university since I was here as a little boy. Es sorprendente la forma en que se desarrolló la universidad desde que era niño. And I know how much work it is to build a university. Sé lo que cuesta construir una universidad. And so my congratulations to those who've gone before, Felicidades a todos aquellos que vinieron antes de nosotros, and also to your president a vuestro rector and to your provost, y también el and proboste, and to all of you, because it takes a team. y a cada uno de ustedes porque se requiere de un equipo para hacerlo. It's indeed impressive to return. Y para mí es un privilegio estar aquí otra vez. First of all, I want to tell you why I'm interested in this topic. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes por qué me interesa este tema. I want to tell you my story, my testimony. Quisiera darles mi testimonio. I was raised a Seventh-day Adventist, Crecí como adventista del séptimo día, obviously part of my time in the mission field. obviamente como parte de mi tiempo aquí en el campo misionero. Went to education all the way through the Master of Divinity and Master of Old Testament. Pasé por toda mi educación junto con la maestría en divinidades y el Antiguo Testamento, In Adventist institutions, todo en instituciones adventistas. and yet my thinking process was humanistic rather than biblical. Y aún así, el proceso de mi pensamiento era más bien humanista y no bíblico. The method by which I made my decisions was the same as it would have been in any other university. La forma de tomar mis decisiones era igual que si hubiera estudiado en cualquier otra institución. And so I'd like to tell you up front a little bit about how I made a change in my thinking. Así que quisiera hablarles, contarles así de buenas a primeras cómo es que empezó este cambio. And then we'll go into principles. First of all, difficulties when we don't accept the Bible as the foundation, Y and luego, then principles. y luego entraremos en algunas dificultades de qué sucede cuando no aceptamos la Biblia y luego veremos algunos principios. I was standing in front of a large commemorative boulder. Estaba frente a una piedra grande conmemorativa. On one side of the boulder was engraved the name John Huss. En un lado de la piedra estaba el nombre Juan Hus On the other side, Jerome. y el otro lado Jerónimo. Huss and Jerome were professors at the University of Prague, Estos caballeros eran profesores en la Universidad de Praga and their participation in the Protestant Reformation y su participación en la Reforma Protestante got them into trouble with the church at Rome. los metió en muchos problemas en la iglesia en la que ellos asistían. And so the authorities summoned them to the Council of Constance in order to put them on trial. Las autoridades los convocaron al concilio de Constanz para poderlos poner a juicio. Just prior to the visit to the boulder, Justo antes de la visita aquí a esta piedra, el I'd gone peñasco, by the place of their house arrest, yo había ido al lugar donde los habían arrestado, un arresto domiciliario, the place where they were put in prison the night before they were burned at the stake. el lugar donde los habían encarcelado justo antes de quemarlos en la They stood in hoguera. cold water, waist deep, all night long. Estuvieron en agua fría, aquí hasta la cintura, toda la noche. I went by the place of their trial, Fui al lugar donde los enjuiciaron, where they were tried for their allegiance to the Bible as the Word of God. donde fueron enjuiciados por su alianza a la Biblia como palabra de Dios. I was deep in concentration as I was by this memorial boulder. Al estar aquí en esta piedra conmemorativa, estaba The muy, place, muy perplejo. the place of their execution. El lugar de su ejecución. The words of Ellen White were ringing in my mind. Resonaban en mi mente las palabras de Elena de White. God will have a people upon the earth Dios tendrá un pueblo aquí en la tierra who will accept the Bible and the Bible only que aceptará la Biblia y solo la Biblia as the basis really of all of their lives. como la base de todas sus vidas. And so what would it be like, I wondered, Me preguntaba, ¿qué sería?
to be willing to sacrifice one's life ¿Cómo sería estar dispuesto a sacrificar la vida de uno rather than to compromise Scripture? en lugar de comprometer a las escrituras? Well, I didn't realize it until I got out my camera and was ready to take a picture. No me di cuenta hasta que saqué la cámara y me dispuse a tomar una foto. But there was an elderly lady sitting at the park bench at the base of the boulder. Pero había una ancianita aquí sentada en la banca al pie de la piedra. And when I pulled out my camera, it startled her. Y cuando saqué la cámara, la asustó, She se movió. stood up immediately. De inmediato se puso en pie. She looked at the camera and then back at the boulder and then back at the camera, then back at the Se boulder. quedó viendo la cámara y después miró la piedra, vio la cámara y otra vez la piedra. She rather nervously circled the boulder about the boulder about 3 or 4 times. Así, un poco nerviosa, empezó a darle vueltas, dio 2, 3 vueltas a la And piedra. then just as fast as she could, she took off down the street, Y tan rápido como pudo, salió caminando por la calle, shaking her head at this crazy American that wanted to take a picture of this rock. sacudiendo la cabeza de este americano loco que quería tomar una foto a una piedra. I pictured her as a young girl growing up next to the rock. Me la imagino como niña que iba creciendo al lado de la piedra. All that familiarity with the rock, Tanta familiaridad con esta piedra. playing hide and go seek around it, Es jugando a las escondidas alrededor de la piedra. playing ball with the boys on the side streets, Jugando a la pelota con los chicos aquí en la otra calle. growing up with the rock. Creciendo con la piedra. And yet never recognizing the significance of that rock. Y a la misma vez, nunca reconociendo el significado de la piedra. A commemoration of 2 lives snuffed out for their allegiance to the Bible as the Word of God. La conmemoración de 2 vidas que fueron truncadas por su alianza a la Biblia como palabra de Dios. So she never understood the transforming paradigm that took place with the Reformation. Nunca comprendió el paradigma transformador que sucedió en la Reforma. The switch that took place from humanistic thinking to biblical thinking. El cambio que se llevó a cabo de un pensar humanista a bíblico. And then, of course, I started thinking about my own situation and the situation of our church. Y luego también me dispuse a pensar de nuestra propia situación y de mi iglesia. We grew up with the Bible. Crecimos con la Biblia. We were the people of the book. Éramos el pueblo del libro. The Bible was in our backyard. La Biblia estaba en nuestro patio trasero. We played around it. Jugamos alrededor de la Biblia. We built our theology upon it. Pudimos edificar nuestra teología en la Biblia. And yet, did we really, truly understand the significance of the authority of the Bible as the Word of God? Y a la misma vez, ¿será que reconocimos el significado de la autoridad de la palabra de Dios? And so I started thinking about myself. I grew up, even though an Adventist, Así que me puse a pensar de mí mismo. Crecí como adventista. at a time when Enlightenment thinking En un momento cuando el pensamiento del alumbramiento, iluminismo, gracias. presided over all education. Esto presidía sobre toda la educación. And so I was taught to think humanistically rather than biblically. Se me enseñó a pensar en forma humanista y en lugar de bíblica, en forma bíblica. At the same time, I was kind of accepting the Bible as the Word of God and didn't realize that the two were in conflict with each other. A la misma vez quería reconocer la Biblia como palabra de Dios y no me di cuenta que ambos estaban en conflicto el uno con el otro. And so I was thinking critically rather than biblically. Por eso pensaba en forma crítica y no en forma bíblica. I suppose you could say that I grew up a rational empiricist. Me imagino que se puede decir que yo crecí Oh, como un empiricista racional, Although I'm not sure that there's any philosophy exactly titled that. aunque estoy seguro que no hay una filosofía con ese nombre. But that meant that the foundation of my knowledge Eso significa que el fundamento de mi conocimiento was based upon my rational thinking se basaba en mi pensamiento racional and my empirical thinking, my senses. y mi pensamiento empírico, mis sentidos.
And then I was trying to figure out how to fit the Bible into the cracks and y crevices. trataba de descifrar de cómo es que podría encajar la Biblia en cada uno de los agujeros que quedaban. And so I was kind of like Pilate, asking, what is truth? Era más o menos así como Pilato que se preguntaba, ¿qué es verdad? And truth was right there in front of him, and he did not recognize Y it. la verdad estaba ahí junto frente a él y él ni cuenta se daba. I was kind of like Nicodemus, who was saying, how can these things be? Era más o menos como Nicodemos que se preguntaba, ¿cómo pueden ser estas cosas? From a human standpoint, it didn't make any sense. Desde un punto de vista humano que no tenía sentido. Now, I accepted the Bible as the Word of God, Acepté la Biblia como palabra de Dios and I wanted to find a way to justify God y quería encontrar la manera de justificar a Dios. and find a rock-solid foundation upon which to base my acceptance of the Bible as His Word. Encontrando un fundamento sólido para poder aceptar la Biblia como su I palabra. was absolutely certain that there was such a system out there. Estaba totalmente seguro que existía un sistema como este. I simply needed to find that system. Solamente me faltaba encontrarlo. A humanistic foundation so that I accept the Bible as the Word of God. El fundamento humanista como para poder aceptar la Biblia como palabra de Dios. So I was looking for a way to make God and the Bible acceptable to contemporary human society. Estaba buscando la manera de hacer que Dios y la Biblia sean aceptables ante la sociedad I contemporánea. wanted a designer God, Quería un Dios diseñador, a God that I could be proud to present to my contemporary society, del que yo podría estar orgulloso en presentar a la sociedad contemporánea. a God who fit the moral sensibilities of my age, Un Dios que pudiera hacerle frente a las sensibilidades de mi época. a God who would jump at my society's command, Un Dios que brincara al tronar de dedo de mi sociedad. who would sit and lie down when told to do so, Que se pueda sentar y se pueda acostar cuando se le indicaba. a God whom I could control so that I could avoid the scorn of my contemporary Un society. Dios que yo pudiera controlar para poder evitar la burla de mi sociedad. And so I wanted a God that fit the limits of human intelligibility. Y quería tener un Dios que pudiera encajar en los límites de la inteligencia de la humanidad. My job was to find some kind of basis, some kind of epistemology independent from God, Mi trabajo era encontrar una epistemología independiente de Dios so that I could find a way to enter Him into the canon of truth. para poder encontrar la forma de entrarlo, meterlo, encajonarlo en los cánones de la verdad. I knew exactly where God fit in the encyclopedia, and I would put Him there. Yo sabía exactamente dónde encajaba Dios en la enciclopedia, ahí lo quería ubicar. In short, I wanted to pave the way so that the way, the truth, and the life could enter therein. Quería pavimentar el camino como para que pueda encajar el camino, la verdad y la vida. And so I would start with the power of science and history, Así que empezaría con el poder de la ciencia y de la historia, archaeology, geology, la arqueología, la geología, psychology, sociology. psicología y sociología. And I would build a rock solid foundation Podría construir un fundamento sólido for the Bible as the Word of God, para la Biblia como palabra de Dios and therefore also for the existence of God. y por ende también por la existencia de Dios. Objectivity was the norm by which all else would be determined. La objetividad era la norma sobre la cual se iba a determinar todas las cosas. I was looking for a strong cornerstone Estaba buscando una piedra angular fuerte, because I was trying to find a place to build my theological castle. tratando de construir mi castillo teológico. The Word of God would surrender to my rational empirical system. La palabra de Dios se rendiría ante mi sistema racional y And teológico. thus I could certify it as the Word of God. De esta manera podría certificarlo como esta sí es la palabra de Dios. And so it is as if I were looking for the rocks to cry out, Y es como que estuviera buscando las piedras que clamaran for one to be raised from the dead. para que uno fuera levantado de los muertos. If I could just find the appropriate data and intellectual system, Si pudiera encontrar los datos en el sistema intelectual, I would be able to meet people where they were and they would be compelled to choose God
Podría encontrar a las personas donde se ubicaban y ellos se sentirían compelidos a entender a Dios and be converted to biblical truth. y ser convertidos a la verdad Now, of course, bíblica. I was doing God a favor. Claro, le estaba haciendo un favor a Dios. You know, God would be quite pleased with my results. Él estaría bastante contento con mis resultados. Because think of all the people that could be brought into the church as a Imagínate result of cuánta this gente work. podríamos traer a la iglesia por este medio. And not that I considered myself so wise, No es que yo me consideraba demasiado sabio, though daunting, difficult, sí, aunque era algo difícil, this was simply the task to be done. era simplemente la tarea que tenía que realizar. Freedom from restraint of any external system, even divine revelation, La was my libertad God. de cualquier restricción de pensado, aún la revelación divina, And so freedom was my God rather than the God of the Bible being my God. así que la libertad era mi deidad en lugar de Dios de la Biblia. All things were to be judged by the autonomous use of naturalism, rationalism, and empiricism. Todas las cosas iban a ser juzgadas por Thank you racionalismo. very much. Muchas gracias. Thank you. Y el empiricismo. I was lost in the maze of human intellectualism. Estaba perdido en las marañas del intelectualismo humano, I was caught in the circle of humanistic thinking. atrapado en el círculo del pensar humanista And I couldn't find a way out. y no encontraba la salida. And why should I? ¿Y para qué hacerlo? Because there was no other way to think. No había otra manera de pensar. I did not know that I was lost, No sabía que estaba perdido, for I did not have a compass to guide me. porque no tenía una brújula que me condujera. Now I want to clarify where I was at. Quisiera aclarar dónde me encontraba. I was not questioning the existence of God or the authority of His Word. No cuestionaba la existencia de Dios ni la autoridad de su palabra. I accepted the doctrines of our church without hesitation. Aceptaba las doctrinas de la iglesia sin titubear. I had even accepted the experience of righteousness by faith. Aún había aceptado la experiencia de la justificación por la fe, But my worldview, pero mi cosmovisión, my way of thinking, mi forma de pensar, my theological method, mi método teológico, my concept of truth and how I would find it, mi concepto de la verdad y cómo encontrarla, these didn't match my belief system. estos no concordaban con mi sistema de creencias. I was trying to hang on to both at the same time. Quería aferrarme a ambos a la misma vez. I had been so ingrained in humanistic and critical thinking that it seemed that there was no other way to think. Había estado tan metido con la forma de pensar humanista que yo creía que no existía otra manera. Truth was truth wherever it might be found, La verdad era verdad donde quiera que la encuentres, whether in the world of intellectual thought, ya sea en el mundo del pensamiento intelectual, science, en or la the Bible. ciencia o en la Biblia. So I wanted to seek truth again wherever it might be found. Así que quería encontrar la verdad nuevamente donde quiera que se encontrara. And once I'd independently certified the Bible to be the Word of God, Y en el momento que podría certificar la Biblia como la palabra de Dios, then I wanted to synthesize the truths of the natural world entonces quería sintetizar las verdades del mundo natural with the truths of the Bible. con las verdades de la Biblia. Now, during this period of time, I was working at Catholic University of America in Washington, D.C. Durante ese tiempo yo trabajaba en la Universidad Católica Norteamericana en la ciudad de Washington, D.C. I was working on a paper Trabajaba sobre un escrito on the history of method and theology. sobre la historia del método y teología, And at the end of my paper, y al final del documento, del escrito, I gave my own thoughts on method. escribí mis propios pensamientos sobre método. And so, as I say, I was trying to bring
I was trying to discover the truths in the natural world Así que como dije, estaba tratando de descubrir las verdades del mundo natural and discover the truths in the Bible. y descubrir las verdades en la And then Biblia. I wanted to synthesize them together so that they would match each other and fit together. Quería sintetizarlos como para que encajaran los unos con los otros And thus I could develop my theology. y así desarrollar mi teología. Well, I was going over my paper one day with my professor, Discutía el escrito con mi profesor. They had given me this professor because he thought he was the right professor for a Protestant. Me habían dado este maestro porque dijeron que, bueno, es el profesor más propio para un protestante. And indeed, while I didn't accept his theology, Y en realidad, aun cuando no aceptaba su teología, I considered him to be a very wise individual. lo consideraba un individuo muy sabio. And so we were discussing my paper, sitting across the desk from each other. Discutíamos mi papel, mi escrito, uno al otro lado del escritorio. He had a fairly heavy beard, Él tenía una barba bastante espesa and occasionally you could see a sparkle in his eye and a smile come through that beard. y de repente uno podía ver que le brillaba el ojo y sonreía. And whenever that happened, you knew he had a gem of truth for you. Y cada vez que eso sucedía, uno sabía que tenía una verdad especial. Well, he looked at me, and I could see that smile and that gleam in his eye. Se me quedó viendo y pude ver que le chispeaban los ojos I was ready for this precious truth that he had to convey. y me preparé para esta preciosa verdad que me iba a decir. Then he leaned forward Y luego se inclinó hacia el frente. and he said, Ed, you are an excellent scholastic theologian. Dice, Ed, eres un excelente teólogo escolástico. Now, scholasticism was perfected in the Middle Ages. El escolasticismo fue perfeccionado en la Edad Media. It was the theology of Thomas Aquinas, Era la teología de Tomás de Aquino, the major Roman Catholic theologian. el teólogo católico romano principal. And so here he was saying, Ed, you're an excellent Roman Catholic theologian Me estaba diciendo, eres un excelente teólogo católico romano from the Middle Ages. de la Edad Media. Well, you know, I had thought that he was fairly brilliant, Yo había pensado que era brillante este hombre. but now I began to question his brilliance. Ahora empecé a cuestionar su You know, brillantez. doesn't he know the difference between Protestant and Catholic theology? ¿Que acaso no sabe, no conoce la diferencia entre la teología católica o I protestante? was way too bashful in those days to really continue the conversation with him. I'm sorry for that. I wish I had done that. En aquellos tiempos era demasiado tímido para continuar la conversación. Me lamento, ojalá hoy lo hubiera hecho. But I didn't need to say anything. Pero no quise decir nada. It was written on my face. Ahí estaba todo escrito en el rostro. He could tell how shocked I was. Él se dio cuenta cuánto me sorprendió con esto. And so he leaned forward again. Así que nuevamente se inclina And hacia el frente. he said, Ed, I'm sorry, but that's the case. Me dice, Ed, lo lamento, pero así es. It took me about 9 months to work through that. Requirió casi 9 meses para sobreponerme a esto. And fortunately, I was working on a project for biblical research at the time. Afortunadamente trabajaba en un proyecto para la investigación bíblica en ese tiempo And was doing a lot of work in Ellen White and in Scripture on the authority of Scripture and the nature of faith. estaba haciendo mucho trabajo sobre Elena de White, las escrituras y lo que eso implica. And I had thought that I had gotten my theological position from Ellen White and from the Bible. Yo suponía que había tomado mi fundamento teológico de Elena de White y de la Biblia. I had been taught to look at statements of Ellen White and in the Bible from a humanistic standpoint Se me había instead of from a enseñado. biblical standpoint. Se me había enseñado a tomar los escritos de Elena de White y de la Biblia desde el punto de vista humanista y no bíblico. And so I was on this painful journey. Así que emprendí un viaje doloroso. And I went back to those statements in the Bible and in Ellen White. Regresé a estas declaraciones en la Biblia y Elena de White And I began to recognize that I had imposed an external worldview on those statements. y me di cuenta que le había impuesto una cosmovisión externa a estas declaraciones. And in many cases, I had even interpreted the opposite from what they meant. Y en muchos casos, en muchas instancias, había interpretado totalmente lo opuesto a lo que realmente significaba. For example,
Hebrews 11:1, Por ejemplo, Hebreos, el 11:1, what does that verse say? ¿qué es lo que dice este versículo? Hebreos 11:1. Faith is itself the evidence, right? La fe en sí es Now, evidencia. I had been taught to believe that faith was based upon the evidence that I pulled together in Yo- science se- and history and so on. Se me había enseñado que la fe era, tenía que aplicarlo a la evidencia que yo podría conseguir de otras partes. But here it was saying that faith was itself the evidence. Pero aquí me estaba enseñando que la fe en sí era la evidencia. Rather than faith being dependent upon all of my wonderful intellectual work, En lugar de que la fe dependiera de todo mi trabajo intelectual maravilloso, so that I could finally have faith, para que finalmente pudiera yo tener fe, it was faith that gave me the possibility of actually understanding. era la fe la que me daba la capacidad de comprender finalmente. In Greek philosophy, the term logos En la filosofía griega, el término logos was used to represent the active, rational, and spiritual principle that permeated all of reality. se utilizaba para poder mostrar lo racional y todo que permeaba a toda la realidad. It was the reasoning power of the universe, as it were. Era el poder de razonamiento del universo, por así decirlo. It was divine reason implicit in the universe, Era la razón divina implícito en el universo pervading it, que lo permeaba, animating it, le animaba, ordering it, le daba orden and giving it form and meaning. y dándole forma y significado. You know, in the Gospel of John, En el Evangelio de Juan the word logos is also used, también se utiliza la palabra logos, but it's an amazing contrast to the Greek concept of logos. pero es un contraste sorprendente al concepto griego de logos. Logos is not this ethereal concept in the universe. El logos no es solamente un concepto efímero del universo, Logos is Jesus Christ himself. el logos es Jesucristo mismo. Christ is the way, the truth, and the life. Es Jesús el camino y la verdad y la Because vida. of Christ and his foundation and his word, Gracias a Cristo y su fundamento en la palabra, we can have knowledge. tenemos conocimiento. And I thought that I could have knowledge so that I could understand Christ. Y yo pensaba que podría adquirir conocimiento para comprender a And Cristo. here it was just the other way around. Y aquí me mostraba que era algo totalmente opuesto. And so the darkness was too set in its own impersonal concept of truth. Así que la oscuridad estaba bastante puesto allí en el concepto de la It was verdad. caught up in humanistic ways of thinking. Estaba atrapado en la forma humanista de pensar. When the way, the truth, and the life had come, Cuando el camino, la verdad y la vida había llegado, men loved darkness rather than the light. los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. They would not come to the light lest they be exposed. No querían llegar a la luz a menos que ésta los revelara por quienes son. And so I was like Pilate. Yo era como Pilato. Light, truth, the life of men was standing right before me, the way, the truth, and the life. La luz del hombre estaba justo frente a mí, el camino a la luz, And I La verdad. did not see it. y no lo podía ver. And so gradually I began to submit to the Word of God. Gradualmente me dispuse a someterme a la palabra de Dios. You know, Ellen White says that the reformers submitted to the Word of God. Elena de White dice que los reformadores se sometieron a la palabra de Dios. I had thought that it was my job to control it, Yo pensaba que mi trabajo era controlarla, and here I found that I must submit. y ahora me doy cuenta que tengo que someterme. I must have a willingness to renew my thinking process, Tenemos que tener la disponibilidad, la disposición de renovar mi forma de pensar, to be transformed in my mind, de ser transformados en mi mente, to be willing to see things from God's standpoint rather than from my standpoint, estar dispuesto a ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no del mío propio, rather than from speculative, manufactured logos of human thinking.
En lugar de un logos especulativo del pensamiento humano, it was from Jesus Christ, the Word of God. tenía que ser de Jesucristo, la palabra de And Dios. so it was a rebirth of my worldview, Así que era el renacer, el nuevo nacimiento de mi a cosmovisión, paradigm un change, cambio de paradigma, and a conversion of my way to be willing to see things from the standpoint of God's Word una conversión como para poder estar dispuesto a ver las cosas desde el punto de vista de Dios rather than from systems of humanistic thought. y no de sistemas del pensamiento humanista. It was a conversion of the mind Fue una conversión de la mente to think biblically para pensar rather than bíblicamente humanistically and critically. y no humanistamente y críticamente. And then I began to understand scriptures that I hadn't understood before. Y empecé a comprender las escrituras que antes no la había entendido. My mind had been obscured by humanistic thinking. Mi mente había sido obscurecida por el pensar humanista. And so, as I mentioned, faith was no longer seen from the worldview of humanism, Y como ya mencioné, la fe ya no se ve desde el punto de vista humanista, like human work, sino el trabajo humano, collection of data, en la colección de the datos, interpretation of data, la interpretación de the datos, synthesis of data into my worldview, la sintetización de los datos a mi cosmovisión, followed finally by a faith projection as to how new things would fit into my system, seguido nuevamente por la proyección de fe como para ver cómo es que encajaría en mi punto de vista de fe. faith was itself the substance. La fe en sí misma era la sustancia. It didn't come from humanistic intellectual works, No provenía de las obras intelectuales humanistas, for we walk by faith, not Pues- by sight, porque caminamos por fe y no por vista. the Holy Spirit himself being our guarantee. El Espíritu Santo mismo es nuestra garantía. I had affirmed the need for humanistic thinking in order to have faith. Había afirmado la necesidad del punto de vista humanista para poder tener fe. Now, by contrast, Scripture says that it is by faith that we understand. Ahora, en contraste, la Biblia dice que es por fe que logramos entender. In many places, Ellen White also confirms Y en muchos lugares, Elena White también confirma the foundational nature of faith. la naturaleza fundamental de la fe. No man can create faith. she Ningún hombre says. puede crear la fe, dice Now, ella. that's what I was trying to do. I was trying to create faith. Y es lo que yo trataba de hacer, quería crear la fe. The Spirit operating upon and enlightening the mind creates faith in God. El Espíritu que alumbra la mente crea la fe en Dios. How do we have faith in God? ¿Cómo podemos tener la fe en Dios? The Spirit operating upon the mind El creates Espíritu faith in God. que opera en la mente crea la fe en Dios. And the Bible is itself the power of the Word of God. La Biblia en sí mismo es el poder de la palabra de Dios. And so the Bible under the Holy Spirit Y la Biblia bajo el Espíritu Santo has the power to change our thinking. tiene el poder para cambiar nuestra forma de pensar. We're going one direction, as it were, Cuando ir en una dirección no funciona and we're confronted with the truths of Scripture, y se nos confronta con las verdades de la Biblia and we're converted y somos convertidos not only in heart but also in mind. no solo de corazón sino también de mente. And conversion is what? ¿Y la conversión qué es? It's a complete turnaround, isn't it? Es un giro completo. It's, well, once you're going this direction, you're now going this direction. Cuando antes íbamos en esta dirección, ahora venimos en la contraria. And so I had accepted the Enlightenment teaching that we were absolutely free. Había aceptado la enseñanza del iluminismo de que somos completamente libres, That we were autonomous, que éramos autónomos, that we were independent. que éramos independientes. And now I began to discover that it's not that we are free to come to Christ, Y ahora descubría que no es que éramos libres para venir a Cristo. we are free when we come to Christ. Somos libres cuando llegamos a Cristo. What is it that will set us free? ¿Qué es lo que nos va a poner en libertad? The truth La verdad will nos hará set us libre. free.
La verdad nos hará See, I thought I libres. was free to determine what the truth was, Yo pensaba que tenía libertad de determinar qué era la verdad, but instead it's the truth that sets us free. pero la verdad es que es la verdad quien nos pone en libertad. And so we're not independent of God. Así que no somos independientes de Dios. We are either servants of sin or servants of Christ. Somos una de dos, o siervos del pecado o siervos de Cristo. And so humanistic methodology states that we are absolutely free to determine truth, independent. La metodología humanista dice que somos totalmente libres para determinar la verdad Independent of the Bible, of God's Word. independientemente de la palabra de Dios. We are free to determine our own truth. Somos libres para determinar cuál es nuestra propia verdad. And Christ turns that 180 degrees. Pero Jesucristo le da una vuelta de 180 grados a esto. So, why would I be interested in a conference such as this? ¿Por qué me interesaría una conferencia como esta? Because my goal is that our young people will be taught to think biblically. Porque mi meta es que nuestros jóvenes sean enseñados a pensar bíblicamente. If our students are taught to think humanistically, Si le enseñamos a nuestros jóvenes and they go out to the university, a pensar en forma humanista y ellos salen a la universidad and their university professors are already well grounded in humanistic thinking, y los profesores de la universidad están bien fundados en la forma de pensar humanista, our students will not have a safeguard against their arguments. nuestros alumnos carecerían de los argumentos, de una seguridad en contra de sus argumentos. But if they come with the Bible, the sword of the Spirit, Pero si ellos llegan con la Biblia, la fuente del Espíritu, the power of the Word of God, el poder de la palabra de Dios, then they will be able to understand that while their professors have one philosophy, Ellos they podrán- have another. ellos podrán comprender que mientras sus maestros tienen una filosofía, And- ellos tienen la propia. And because of their philosophy, they come to these conclusions, Y de acuerdo a sus filosofías, ellos llegan a sus conclusiones, that is, their professors. sus maestros. And the students, because of their biblical philosophy, they come to another conclusion. Los estudiantes, con su filosofía bíblica, llegan a una nueva conclusión. And so it'll be possible for them to see why those differences take place and understand them. Así ellos podrán ver y percibir por qué existen las diferencias y podrán comprenderlas. And so, what we would like to do in this conference, it's kind of an introduction, Lo que nos gustaría hacer en esta conferencia, que es como una introducción, but we'd like to start asking the question, how do we go about starting with Scripture as the foundation of our various disciplines? sin embargo, quisiéramos preguntar, ¿cómo podemos hacer que las escrituras sea el fundamento de nuestras respectivas disciplinas? Obviously, we have to be fairly general because there are many disciplines represented here. Obviamente vamos a tener que ser bastante generales porque hay muchas disciplinas representadas aquí. But let's take just a moment. We had a conference on psychology here a Tuvimos few months ago. hace unos días tuvimos una conferencia sobre psicología. How does our understanding of the Bible impact our concept of psychology? ¿Cómo es que nuestro entendimiento de la Biblia impacta la comprensión de la psicología? Now, most of psychology starts with a humanistic worldview. La mayor parte de la psicología inicia con un punto de vista humanista. It denies God's action in Niega human history. la acción de Dios en la historia. It may even deny that there's such a thing as sin. Posiblemente niegue la existencia del pecado. Or if there is, it's some principle in the universe. It's not tied to Satan. Y si acaso lo existe, es un principio en el universo, no está atado al Satanás. They're not likely to accept the Bible as the Word of God. Posiblemente no acepten la Biblia como la palabra de Dios. The Bible teaches that we were created in the image of God. La Biblia nos enseña que fuimos creados a la imagen de Dios. Now, is that going to influence our psychology? ¿Será que esto puede influir sobre nuestra psicología? It teaches that we fell from that image through sin. Nos enseña que caímos de esa imagen por medio del pecado.
It teaches that we don't restore ourselves by pulling on our own bootstraps. Eso nos enseña que no nos restauramos a nosotros mismos al jalarnos las cuerdas de las botas. That salvation, that our restoration is available through Jesus Christ. Que la restauración está disponible por medio de Jesucristo. It teaches that there is a future that we can look forward to. Nos enseña que hay un futuro que podemos anticipar. Now let me ask you, does future impact the present? Y hago una pregunta, ¿será que el futuro Does it impact the way you think about yourself? impacta el presente? ¿Tiene un efecto en la forma que piensas de ti mismo? Let's take a marriage that's in trouble. Vamos a tomar un matrimonio que está en problemas. And the couples say there's no possibility for us to get back together. Y la pareja dice, no existe posibilidad que volvamos a estar juntos. What is the chance that they'll get back together? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la probabilidad de que se vuelvan a juntar? I see a few saying no. Veo que algunos están moviendo la cabeza. Almost unlikely. Es casi improbable. On the other hand, there's another couple, same problems, Pero por otro lado hay otra pareja que también tiene problemas. but as they look into the future, they say, you know, this is something we can do. Pero al mirar hacia el futuro dice, espérate, esto es algo que podemos solucionar. What's the chance of them getting back together? ¿Cuán probable es que ellos se vuelvan a juntar? And so the fact that we look forward to the second coming and to heaven El hecho de que nosotros anticipemos la segunda venida y el cielo, and to life with God and life with one another y al tener una vida con Dios y la vida el uno con el otro, throughout eternity a través de toda impacts la the way we eternidad, live. hace un impacto en la forma que vivimos. It impacts the way we think. Impacta la manera de It pensar. should impact our psychology. También debiera impactar nuestra psicología. Of course, these are just a few aspects. We aren't trying to go into detail. Claro que estos son solamente algunos aspectos, no queremos entrar en muchos detalles. I had a very close friend who died a few years back, Tuve un amigo muy cercano que falleció hace unos años and his widow lived alone for many years. Su viuda vivió sola muchos años And then one day there was a new spark of life, y de repente una nueva chispa de vida and one day she called me and she said, Ed, y me llamó un día y me dice, "Ed, we're getting married. nos vamos a casar." Or that is, I'm thinking of getting married. Es decir, me estoy pensando en volverme a casar, Ed, would it be okay with you, since I had been so close to her husband? siendo que su esposo y yo habíamos sido muy buenos amigos. Me preguntan, ¿no hay ningún problema contigo? Would it be okay with you if I get married again? ¿Estaría bien contigo que yo me vuelva a casar? Now, of course, I wasn't going to decide whether she was going to get married or not. That was her choice. Claro que yo no iba a decidir, ¿verdad? Era decisión de ella, But it was kind of a courtesy. pero era una cortesía de But su you know, parte. I thought, suppose she thought her husband was in heaven. Y me preguntaba yo, ¿verdad? Digamos, supongamos que ella piensa que su esposo está en el cielo. And suppose she thought that she had to ask her husband for permission. Y supongamos que remarried. ella tenga que pensar que tiene que pedirle permiso a su esposo si se puede volver a casar. So do biblical concepts have an impact on the way they think? We Así think? que, ¿será que los conceptos bíblicos tienen un impacto They en have nuestra a forma major impact. de pensar? Claro que sí. Now that doesn't mean that there isn't a role for psychology, Eso no significa que no existe un rol que debe desempeñar la psicología. but psychology must take place within the parameters that are given us Sin by the embargo, Bible as the Word of God. La psicología debe llevarse a cabo dentro de los parámetros que vienen en la palabra de Dios. And the Bible is our guide La Biblia es nuestra guía to understanding human nature. para poder comprender la naturaleza humana. Now, there are many things that we can still learn from psychology, Hay muchas cosas que podemos aprender de la psicología, but we do them based upon the foundation of the Bible as the Word of God pero lo hacemos basado en el fundamento de la Biblia como palabra de Dios and based upon the guidance that we have from the Bible as the Word of y God. también basado en la guía que tenemos de la Biblia como palabra de Dios. Well, I would like to try a little bit of an experiment here. Quisiera hacer un pequeño experimento en este We're momento. going to do some theology. Vamos a hacer algo de teología. It's a little hard to do theology together Es when po- we're scattered all over the auditorium. Es un poquito difícil hacer algo de teología cuando estamos tan dispersos por el auditorio.
I know your president has already asked you to gather together. Yo sé que el presidente ya It's a les little- pidió it's que a se little bit unieran. nicer to be part of a community together, isn't it? Es un poquito mejor formar parte de una comunidad, ¿no creen? You need a break. Necesitan un Just receso. 1 or 2 minutes. Would you do me the favor of gathering together so we can talk to each other? 1 o 2 minutos nada más, así que háganme el favor de levantarse de donde están, unámonos para poder conversar todos juntos. That'll make it much easier for each of you to participate in our Eso discussion. hará que es mucho más fácil para poder participar los unos con los otros. We need 1 or 2 people who have the courage Necesitamos 1 o 2 personas que tengan el ánimo, la valentía. Y los caballeros que están cubiertos, por favor, si se descubren, estamos en el templo, por favor. Gracias. Aquellos que están allá, que se junten. Los que están acá, por favor. Más juntos. This guy over here. You guys got a hat on, he's in the church. That really ticks me off. I'm sorry. Well, I want to thank the A students. Quiero darle las gracias a los alumnos de 10, que tienen puro calificación de 10. The C students, you can just stay out there. Aquellos que están pasando de panzazo se pueden quedar ahí atrás, no importa. What I want to do, I want you to carefully look at this piece of art. Now, those in the back, you can use your binoculars, that's fine. Lo que quisiera hacer es que observen este trozo de arte. Los que están allá atrás pueden mirar con un miralejos, no hay problema. I want you to carefully look at this piece of art and tell me about the artist. Observen este trozo de arte y díganme acerca del artista. What can you tell me about the artist by looking at the piece of art? Al observarlo, ¿qué me pueden decir del artista? Comes from Africa. Que viene de África. Okay. Muy bien. Would that tell us about the artist? ¿Eso nos dice algo del artista? Yes and no. It tells. Okay. Sí y Gives no. us a little bit of an idea. Nos da una idea, muy bien. Okay. Anything else? Is this tall enough? Es suficiente. Anything else? Algo más que me pueden decir. There's a hand back here. It could be a white person that is a foreigner in Africa, but has specific interest. He's interested in a common person that works, a typical person from the region. Okay. Might even be a Caucasian Podría ser una persona foránea en el África that happens to live in Africa and is interested in the culture. que está interesado en la cultura. Muy bien, eso es lo que dice aquí. You have another hand, okay? Okay. It's a cultural artist. Cultural artist. Un artista Okay. cultural. Anything else? Okay. Sensitive to the everyday life of these people. Okay. Sensitive to the everyday life of the people. Un artista sensible a las realidades cotidianas de las personas. Anything else? The person believes that the face is very important for the person of the individual more than anything else. Okay. Considera que el rostro es lo más importante del ser humano, más que otras partes del cuerpo. Now, obviously, we could continue this conversation for Podríamos an hour or continuar esta two. conversación. Did we have another hand? Let's. Que una más. Sí. They acknowledge and give importance to the work of the woman at the home. Okay. The women at home. Okay. Muy bien. Yeah. That's important, isn't it? Es importante, ¿verdad? Yeah. Okay.
How many of you feel like you're acquainted with the artist? ¿Cuántos de ustedes sienten que ya conocen más al artista? Okay, one person. Two Una people persona, feel dos- like dos they're acquainted personas. with the artist. Okay. By the way, the artist is not from Africa. I don't know if that makes Dicho a sea de difference. paso, el artista no es de África. Although the artist might have had an African background. Posiblemente tuvo un trasfondo africano, pero no es de África. Okay, so how many feel like you would recognize the artist when you met them on the street? ¿Cuántos creen que reconocerían al artista al verlo en la calle? No? No? Okay, ¿Nadie? if we wanted to get acquainted with the artist, how could we do that? Si quisiéramos conocer más al artista, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Facebook. Facebook, okay, okay. That would help, Eso ayudaría el Face. yeah. Even better, Aún mejor, we could give you a ticket and you could fly and visit the artist. les and- podríamos dar el back boleto, and o tell pueden us ir a about the visitar al artist. artista y conocerlo. Or even better yet, we could give the artist a ticket. O mejor aún, The artist could come here podríamos darle un boleto al artista para que él viniera aquí o ella viniera aquí and we could get personally acquainted y poderlo with the conocer artist. personalmente. Now, what enabled us to say anything at all about the artist? ¿Qué es lo que nos daría la oportunidad de decir algo al respecto al artista? To know who he is. Okay? Kind of our past experience, right? Es nuestra experiencia del pasado, ¿verdad? Been walking down the sidewalk in a resort town and we've seen an artist El doing hecho some carving. de haber caminado así en algún lugar y ver un artista que está haciendo los tallados, So our past experience, nuestra experiencia del pasado, our imagination, nuestra imaginación, our reason, kind of enables us to put things together. nuestro razonamiento nos ayuda a armar las cosas. But what if the artist was something completely out of the realm of our past experience? ¿Y qué si el artista estuviera totalmente ajeno a nuestras experiencias en el pasado? And completely beyond the realm of our rationality? Y que está mucho más allá de nuestro razonamiento And beyond the realm of our imagination? y más allá de nuestra imaginación. What could we know about the artist by looking at the piece of art? ¿Qué podríamos saber o conocer del artista al ver su obra? Okay, we really couldn't know anything, could we? Realmente no podríamos saber muchas cosas, ¿no? Well, let's try a piece of art that's, I think, quite a bit easier. Vamos a tratar de ver un trozo de arte que es un poquito más fácil. Do you think this is an easier piece of art? ¿Creen que este es un pedazo de arte, o sea, una pieza de arte más fácil? What do the flowers, I'm not talking about the arrangement, but the flowers. No hablo del What arreglo, do the pero- flowers tell us about the artist? Pero ¿qué es lo que me dicen las flores mismas de su artista? Those of you in the back, get your binoculars out. Los que están ahí atrás, sáquenlos, mira lejos, por favor. Okay. What does it tell us about the artist? ¿Qué nos dice del artista? Love, design, and his imagination to make different flowers and the colors. Okay. Not only the color, but the smell. Okay. Dice que la imaginación, los colores, el aroma, las diferencias, Okay. Anything else about the artist? algo más del artista, He loves that which is beautiful. Okay. que le gusta lo bello, Anything else? algo más. Es detallista, He loves detail. Loves detail. Okay. pensó en otros para hacerlo. He thought of others as he did it. Okay. Thought of others as he did it? Es extraordinariamente inteligente, muy capaz. He's very able, very smart.
Good? Ama lo bello. Loves that which is beautiful, okay? Okay, so this artist, and of course, again, we could go on with our discussion for an hour. Y nuevamente podemos hablar acerca de esto por tiempo, o sea, por horas. But combining some of the things with that other groups have said, as well as this, Combinando lo que han dicho otros grupos también junto con esto. the artist loves us because he's given us such beautiful things. El artista nos ama porque nos ha dado cosas tan bellas. Not just the colors, but even the smell. No solo los colores, sino también el aroma. The artist is a master designer. Es un diseñador maestro, el Think of artista. all the intricacies that are Imagínense involved todo lo intricado in creating the flower. al crear la flor. The artist is the giver of life. El artista es el dador de vida The artist loves to share life y al with us. artista le encanta compartir la vida con nosotros. Um, the artist has capabilities quite beyond anything that we can imagine. Tiene capacidades que van mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. He's the sustainer of life. El sostenedor de la vida. And again, we could go on. Y nuevamente and on. podemos hablar y hablar acerca de esto. Well, let's summarize what we've learned about the artist. Vamos a resumir un poquito lo que hemos aprendido del artista. Those of you in the back row, I'm sorry. Y But, lamento mucho los que están mero atrás, no lo van a poder disfrutar. okay, let's summarize what we know about the artist. The artist is the giver of life, Resumamos un poquito acerca del artista. Es el dador de la vida, the sustainer of life, el sostenedor de la vida, loves us because he's given us such beautiful things, nos ama porque nos ha dado tantas cosas buenas y bonitas. an incredible designer. Diseñador maravilloso. How much do we know about the artist by looking at the piece of art? ¿Cuánto llegamos a conocer al artista al observar su pieza de arte? In fact, let's put these two bouquets together and see what we can say about God. Es más, unamos los dos para ver qué es lo que podemos decir acerca de Dios. Okay, what do these bouquets tell us about God? ¿Qué nos dicen estos arreglos acerca de Dios? His, Que no era su propósito que las flores murieran, his purpose was not that the flowers should die. His purpose was not that the flowers should die. Okay, how do you know that? ¿cómo lo sabes? Because they are beautiful. Porque cuando están vivas, están hermosas. Because when they are alive, they are beautiful. Okay, but does that mean that the artist intended that they wouldn't die? Y eso significa que el propósito era que no murieran. Okay. A ver, The Bible says, I have come to give you life and life in abundance. dice que la Biblia dice que he venido para que tengas vida y la vida en abundancia. So in understanding these two flowers, you want to turn to the Bible. Así que help al you entender understand it. Okay. estos dos ramos, uno quiere llegar a la Okay. Biblia. So the artist has already told us about himself. Así que el artista ya se ha revelado a sí mismo. Let's assume that the artist hadn't told us about himself. Y supongamos que el artista no ha dicho nada de sí mismo. What would we know about the art? ¿Qué sabríamos del artista? Whatever we want to imagine. Whatever we want to imagine. Lo que nos Okay? imaginemos. And as a matter of fact, Y a decir verdad, most of the religions of the world have come out of an analysis. la mayoría de las religiones del mundo han surgido de un análisis. So let me ask you, Así que quiero preguntarles, by looking at the flowers, can we say that there are many gods? al ver las flores, ¿podemos decir que hay muchos dioses? Is that a possibility? ¿Existe esa posibilidad? Some good gods and some bad gods. You better Yes. figure out how to stay on this side. Dioses buenos y dioses malos, hay que descifrar cómo permanecer de If este you get lado. on this side, imagine what's going to happen to you. Porque si te pones de este lado, imagínate lo que te va a pasar. Can we say there are two gods, one good God and one bad God? ¿Podemos decir que hay dos dioses, uno bueno y uno malo? Can we say that there was one God with two natures? Podríamos decir que hay un Dios con dos naturalezas. Can we say that the universe as a whole
has kind of a divine mind and it's able to create within itself. Podemos decir que el universo en sí mismo es como tiene una mente divina y puede crear entre sí. Can we say that it just happened by chance? Podemos decir que fue obra de la casualidad. What does the natural world tell us about the personality of God? ¿Qué es lo que nos dice el mundo natural acerca de la personalidad de Dios? You know, think back when you were dating. Piensen en cuando salían con su novio o Somebody novia kept on sending you flowers, y alguien but you never met the person. te enviaba flores You know, what y kind nunca of, la conociste a la what kind of persona. conception would you have of them? ¿Qué concepto tendrías de esa persona que te enviaba las flores y no sabías quién era? And so, how is it that we can understand the flowers that are wilted and the flowers that are fresh? ¿Cómo podemos comprender las flores, aquellas que están marchitas y las que están frescas? It's because God has revealed himself, Es right? porque Dios se ha revelado a sí And he's mismo. not only revealed himself, he's revealed the nature of reality. Y no solo se ha revelado a sí mismo, sino también la naturaleza de la He's realidad. told us about how he created this world. Nos dijo cómo es que creó este mundo. He's told us why he created it. Nos dijo por qué lo ha creado. As our Sabbath school lesson pointed out, there was purpose, there was design. Como in dice what he la did. lección de la escuela sabática, había propósito, había un diseño It wasn't simply chance. y no fue obra de la casualidad. And there really isn't a way for us to understand that without God revealing Y himself. realmente no hay to us. manera que lo podamos comprender a menos que Dios se revele a sí mismo. Okay, we're ready to go into, thank you. We're ready to go into these. Okay. We have till 11, right? 11:15. 11:15. Okay. Good. So, yep, good. Let's see. I'm going to ask you a question. Yeah, Could I? yeah, and we were going to get the, do we have the Spanish up there, or? Yeah, this is in Spanish. This is the Spanish, okay. And we were going to get an English version, Okay. possible. Tenemos la versión en inglés. Gracias por la, English version, I'm sorry. gracias por la ilustración, Thank you for the illustration. por todo el planteamiento, que por cierto la conferencia la tenemos aquí, es we lo do que have that él presentation leyó here es in la our hands. conferencia que nos entregaron. Y gracias por el planteamiento And thanks for your presentation. para destacar la importancia que tiene la revelación To show the importance of revelation, para conocer a Dios. to know God. ¿Cómo puede explicar How could you explain a la luz de este planteamiento in the light of that which you have told? lo que dice el Salmo? Los cielos cuentan la gloria de The Dios psalmist says that the heavens declare the glory of God. y la expansión denuncia la obra de sus manos. Los cielos, es decir, la naturaleza habla de Dios Heavens, I mean, nature talks about God. por sí misma. ¿Cómo lo explica con el planteamiento de la revelación ahora? Excelente la pregunta. We're dealing with foundations. Estamos hablando acerca de los fundamentos en este momento. And I'm glad you brought that up, because I Y need qué to bueno make que lo this clear. presentó. That doesn't mean that we don't use our minds. Eso no significa que no utilizamos la mente. It means that the Bible is the foundation for the use of our minds. Significa que la Biblia es el fundamento para poder utilizar la mente. Now, the beautiful flowers, Las flores hermosas, like you say, the heavens, cuando uno dice los declare cielos, many declaran. things that are wonderful about God. Los cielos declaran muchas cosas maravillosas de Dios. Who does it declare that to? ¿A quién se lo declara? To the pagans, ¿A los paganos? it declares pantheism, A los Or- paganos le declara el panteísmo polytheism, o or whatever. politeísmo o cualquier otra cosa. To those who already believe, and this is important, Aquellos que ya creen, y esto es to importante, those who already believe, aquellos que ya creen, it's absolutely marvelous the world that God created. es maravillosa la creación de Dios. But for those who don't believe, Pero aquellos que no creen, you know, you think of the agnosticism in Europe. piensen en el agnosticismo de Europa. You know where that came from? ¿De dónde viene eso? It came from the argument of design. Vino del argumento del diseño. You mean God
is such a wonderful designer that he can design the eye of the eagle so that he can see the mouse 1 Es mile decir, down there? Dios es un diseñador tan maravilloso que puede hacer el ojo del águila para ver el ratoncito que está ya a 1 milla de distancia. Well, how about the mouse? ¿Y qué tanto, qué en cuanto al ratoncito? God's able to design life so wonderfully. Dios puede diseñar la vida en forma tan maravillosa. How about Auschwitz and Dachau? ¿Y qué pasa con Auschwitz y algunos otros lugares de estos? And so, if God truly is that great, Y si Dios es tan grande, you know, that's fine. está bien, ok, But I'm not interested. pero a mí no me interesa. Let me off the train. A mí, yo me bajo en la siguiente parada. The train can go on beyond without me. El tren que siga sin mí. Because it sounds to me like he's a demon Porque para mí rather than this wonderful God that suena created como un all these demonio wonderful y no things. como un Dios maravilloso. Philosophically, you can support a biblical position, Filosóficamente podemos apoyar una postura bíblica, but you can also destroy a biblical position. pero también puedes destruir una postura bíblica. Without a rudder to guide you, Y sin el timón que te you pueda don't have, conducir, you can't tell the difference between the two. no puedes It's distinguir because entre el uno y el God has otro. revealed himself Porque Dios se ha revelado a sí mismo. that we are able to understand Y and debido a eso see and podemos appreciate it comprender and enjoy. y And we podemos certainly should apreciarlo. Y give debiéramos thanks to apreciarlo. God for the world that that He has created for us. Darle gracias a Dios por el mundo que nos creó. What I want to do, I want to go through the history of theology, just briefly. Quisiera atravesar por la historia de la teología brevemente. And I want to see what happens in the history of theology when the Bible is not the foundation of Y theology. quiero mostrar lo que sucede cuando la Biblia no es el fundamento de Let's go back to the first one, just, yeah. I'm, let's go to the picture. Yeah. There we go. Okay, it doesn't show up very well. No se ve demasiado bien, pero You know, it's my grandchildren that drives me to do this kind of thing. son mis nietos los que me conducen a hacer estas cosas, ¿eh? I want them to grow up in a church that accepts the Bible as the Word of God. Quiero que crezcan en una iglesia que acepte la Biblia como la palabra de Dios. And I want their lives to be molded. Y quiero que By the sus word of vidas God. sean modeladas por la palabra de Dios. Why? ¿Por qué? Because it tells us about who God is, and I want them to know God. Porque nos dice quién es Dios y quiero que conozcan a Dios. God isn't just whoever we think He is. Dios no es solamente aquel que uno cree que es. He's not a designer God that fits our philosophies. No es un Dios diseñador que llena las expectativas de mi filosofía. He's the God of the universe that brought everything into existence. Es el Dios del universo que trajo toda la existencia And He tells us how to understand the world that we live in. y nos dice cómo comprender el mundo en que vivimos. Okay, move on. So, okay. Is that up there in Spanish also? Good. Okay, great. You figured it out well. Thank you. Muy bien. Okay, so epistemology, for those of you that have forgotten some of your philosophy, that's your concept of knowledge. La epistemología, para aquellos que se han olvidado un poquito algo de la filosofía, es el concepto del conocimiento. Yeah, thank you. Okay, epistemology is the path that we take, La epistemología es el sendero, el camino que tomamos. and our destination is determined by that path. Y nuestro destino se determina por ese sendero. You know, ese camino. sometimes people question, why did this scientist all of a sudden turn to theistic evolution? Y uno a veces se pregunta, ¿por qué es que estos científicos se voltean, se vuelcan a la evolución creacionista o teísta? No longer believes in the God of the Bible, Ya dejan de creer en el Dios de la Biblia. believes only in whatever God he can imagine out of theistic evolution. Cree solamente en el Dios que se imaginan a través de la evolución teísta. But you know, that's not a decision he made today. Esa no es una decisión que tomó hoy. It's a path that he took
20 years ago or Es un whatever. sendero que él emprendió hace 20 años o no sé cuánto tiempo. And so the way we think, La forma en que pensamos, our concept of what truth and knowledge is, nuestro concepto de lo que es la verdad y our el concept of conocimiento, how we acquire truth and knowledge, el concepto de cómo aplicar la is verdad y el finally conocimiento, going to determine finalmente va a determinar our end point. el punto final a donde queremos llegar. As I've said so often, we seek a rock solid foundation. That was what I was looking for, this rock solid foundation, Como hemos dicho con tanta frecuencia, buscamos un fundamento sólido. not accepting the Bible as that rock solid Y foundation. el no aceptar la Biblia es ese fundamento sólido que algunos We piensan. live in a world that's bombarded from all sides with humanistic kinds of thinking. Vivimos en un mundo que está siendo bombardeado por todas partes con el pensamiento humanista. You know, the textbooks that we use, Los textos que usamos en los salones de clase, the media that we have today, los medios masivos que tenemos hoy día, the way our cohorts and our disciplines think, la forma en que piensan nuestras disciplinas o nuestras cohortes, all depend upon this humanistic worldview. todo depende de de esta cosmovisión humanista. Now, I want to make one point about rationalism and existentialism, Quisiera destacar un punto del racionalismo y kind existencialismo, of coming back to the question that you asked about the natural world. By regresando un poquito a la pregunta que hiciste acerca del mundo natural. the way, let me go back to that question for a second. Voy a regresar a It's esa important pregunta. to notice that when it talks about how the heavens reveal God, Es importante ver que cuando habla acerca de que what los is, cielos what is the declaran a next Dios, part of that chapter? ¿cuál es la siguiente parte de ese capítulo? It's about the law of God, isn't it? Tiene que ver con la ley de And Dios, there's a little ¿verdad? bit of a contrast there Y hay un between poquito the de law of contraste God ahí, and the natural world. Okay. la ley de so, Dios y el mundo so natural. rationalism is and existentialism and then any other ism. El racionalismo, existencialismo, todos los otros ismos, As Christians, as I said, we are not against the use of reason. como cristianos no estamos en contra del uso de la razón. But rationalism Sin makes embargo, reason the foundation of our life. el racionalismo hace de la razón el fundamento de nuestras vidas. We aren't against understanding our experience, Casi no entendemos las experiencias. but existentialism El existencialismo makes the structure of our existence the foundation of our thought. hace la estructura del pensamiento. Once again, it makes The structure of our la existence. estructura de nuestra existencia es nuestro pensar. We aren't against our experience in the scientific world, No estamos en contra de los experimentos en el mundo científico, but if we make that the foundation of our thought rather than the Word of God, pero si lo convertimos esto, el fundamento de nuestros pensamientos, en lugar de la palabra de Dios, we will be led away. vamos a ser conducidos por un camino extraño. Now, the early church kind of blossomed in the era of Neoplatonism. La iglesia temprana fue dominada por el neoplatonismo. Remember, you had Socrates, Aristotle, Plato. Teníamos a Sócrates, Aristóteles, Platón. During that period of time, Plato had kind of become the dominant thinker, En ese tiempo, Platón había llegado a ser el pensador dominante. and Neoplatonism was very common in the city of Alexandria. Y el neoplatonismo era bastante común en When you Alejandría. went to the university there Cuando ibas a la universidad allí, after the time of Christ, después del tiempo de Cristo, that is the philosophical system that you would learn. era el sistema filosófico que uno aprendía. Platonism, of course, divides between the material world and kind of this imaginary real world out there. Y el platonismo divide lo que es el mundo real y el mundo imaginario allá en alguna otra parte. You know, what's really real is the idea of a desk. Lo que realmente existe, lo que es verdaderamente real, es la idea de un escritorio. The material desk is just a reflection of what's really real. Y el escritorio físicamente es un reflejo de lo que es realmente And real. if you want to know knowledge, knowledge emanates from the logos. Y el conocimiento emana del logos. We don't think that way at all. It's a little hard for us to follow. No pensamos de esa manera, es difícil seguir esta línea de pensamiento. But this knowledge
gradually comes to us from the Logos. Pero este conocimiento nos llega en forma gradual del Logos And our goal is to be reunited with the Logos. y nuestra meta es volvernos a unir con el Logos. Well, within that context, the School of Alexandria, Dentro de este contexto, la Escuela de Alejandría, they were dealing with many of the myths, the Greek myths that had been passed down. ellos estaban lidiando con todos los mitos que habían sido pasados. Homer and the Iliad and so on. La Ilíada y algunos otros. And they were trying to figure out how to make sense out of them. Trataban de ver, de hacer sentido de todo esto. And so they decided that they should use the allegorical method to make sense out of them. Así que ellos decidieron utilizar el método alegórico para poder hacer sentido de las cosas que decían. But there are some things that are literal, Hay algunas cosas que son literales, but basically it's just an allegory. pero básicamente todo es una alegoría. And so it's the allegory that conveys the truth, not the literal aspects. Así que es la alegoría la que conlleva la verdad y no el aspecto Now, literal. Origen became a Christian, Orígenes llegó a ser cristiano grew up in this age of Neoplatonism, y él creció en esta época del neoplatonismo, one of the first theologians in the church, uno de los primeros teólogos de la iglesia, and he decided that the allegorical method should be used to interpret Scripture. y él decidió que el método alegórico debiera ser utilizado para interpretar las escrituras. So it's interesting, when things in Scripture fit with Neoplatonism, Así que es interesante ver que cuando las cosas de la escritura encajan con el he neoplatonismo, takes them for their literal meaning. él lo toma con su significado literal. But when things in Scripture don't make any sense Pero cuando las cosas de las with escrituras Greek thinking, no hacen sentido he de acuerdo al pensamiento griego, reinterprets it la vuelve a interpretar so that the Greek thinking becomes predominant. para que el pensamiento griego predomine. And so the Bible becomes a convenient way of conveying Greek thinking. Así que la Biblia llega a ser un método conveniente para poder dar a conocer el pensamiento griego. Now, let me ask you, Les hago la pregunta. what was the authority for Origen's theology? ¿Cuál fue la autoridad para la teología de Orígenes? Greek thinking. El Okay, pensamiento griego. very good. Muy bien. Neoplatonism, Greek thinking was El the authority neoplatonismo. for his theology. Era la autoridad de su What teología. enabled him to impose Greek thinking on the Bible? ¿Qué lo capacitó para imponer el pensamiento griego a la Biblia? As a dominant, the Neoplatonist education. Right? Okay. La educación Neoplatonist education. neoplatónica, neoplatonista. Anything else? I mean, it's in harmony with that we're headed in the right direction. ¿Alguna otra cosa? ¿Es en armonía con esto? ¿Vamos en la misma dirección? His knowledge of the Bible. Oh, and he knew the Bible very well, by Él the way. conocía la Biblia muy bien. Yeah. His worldview, okay? La cosmovisión. The Neoplatonic worldview La cosmovisión neoplatónica created a method creó un método that supported the worldview. que apoyaba la cosmovisión. And so he took that method from Neoplatonism Tomó este método del neoplatonismo, and he imposed it on the Bible, se la impuso a la and the Biblia Bible became a good Neoplatonic book. y en la Biblia se convirtió en un libro neoplatónico And so what excelente. enabled him to impose Neoplatonism on the Bible? ¿Qué es lo que lo capacitó para imponerle el neoplatonismo a la Biblia? Allegorical method of interpretation. El método Where did- alegórico de la Where did interpretación. the allegorical method of interpretation come from? ¿De dónde vino el método alegórico de la interpretación? Neoplatonism. Okay, very good. Neoplatonismo. So the worldview, the philosophy determined the method, determined the way he La interpreted cosmovisión y Scripture. la filosofía Okay. determinaron el It's método important to understand that. y el método Because, interpreta la see, it's Biblia. easy for us to see it with Neoplatonism because Es- it's so foreign to our thinking. Es importante saber esto y es importante comprenderlo y es muy fácil de verlo con el neoplatonismo porque es tan foráneo a nuestra forma de pensar. But most of us have been raised in a Western culture. La mayoría fuimos creados en una cultura occidental.
I think that down here you've escaped it much more than we did in America. Y creo que aquí hemos escapado aquí en México mucho de lo que viene en Norteamérica, To your benefit. pero es un beneficio para But nosotros. unfortunately, sometimes we pass things on that we shouldn't be passing on. Pero desafortunadamente pasamos algunas cosas al río que no debiéramos pasar. And so it's not as easy for us to look at our own culture No es tan and see fácil how our mirar, own culture is imposing itself on Scripture. no es tan fácil observar nuestra propia cultura y ver cómo es que esto se enfoca o se impone sobre la Biblia. I want to pull this one up here. Yeah, good. Okay, so for origin, Así que para Orígenes, this is entitled Medieval World, but it also applies to the early Christian church, at least part of it. esto se ha titulado El mundo medieval, pero también en parte es del mundo contemporáneo. They analyze the natural world. Se analizó el mundo natural. That gives them their concept of reality. Esto les otorga su concepto de la realidad. And they do two things with this. In the case of origin, they take that concept of reality and they impose it on the Bible. Y ellos hacen dos cosas en el caso de Orígenes, toman su concepto de la realidad y se la ponen en la Biblia, And that yields their concept of God. y eso les da su concepto de Dios. So while they're wanting to use Scripture seriously, and Origen did intend to use Scripture Y aun cuando seriously, ellos quisieron utilizar las escrituras en forma seria, y Orígenes lo quiso hacer, the result was a Neoplatonic God rather than a biblical God. el resultado fue un Dios neoplatónico y no un Dios bíblico. When we come to the Middle Ages, there's kind of a basic change. Cuando llegamos a la Edad Media hay un cambio básico. Up to that time, theologians intended to be biblical. Hasta ese momento los teólogos tenían la intención de ser bíblicos. But when we get to the medieval period, Aristotle now becomes the major philosopher, Cuando llegamos a la Edad Media, Aristóteles llega a ser el filósofo principal and it began to dominate theology. y su forma de pensar comenzó a dominar la teología. We still have a mixture. Some theologians are intending to be biblical, some are quite consciously being philosophical in their idea of who God Y is. todavía tenemos esta misma tendencia. Hay algunos teólogos que pretenden o que su intención es ser bíblicos, pero hay otros que son dominados por la filosofía. And so, let's give some illustrations as to how that worked. Vamos a ilustrar un poquito cómo funcionó. Anselm said that reason puts us in touch with the whole order of being. Anselmo nos dice que la razón nos pone en sintonía con todo el orden del ser. Our reason is created in harmony with the natural world so that when we reason, Está en armonía con el mundo natural, como para que cuando razonamos we can understand the natural world. podemos comprender el mundo natural. And so he developed an argument for the existence of God that came out of his analysis of the natural world. Así que él desarrolló un argumento para la existencia de Dios que sale del mundo natural. He said, God is a being Dice, Dios es un ser than which nothing greater can be conceived. del cual no se puede concebir otra cosa mayor que él. You can't think of anything greater than this being. No podemos pensar en cualquier otra cosa que sea mayor que este ser, Dios. Now, does that sound like a good place to start? Suena como un Sounds punto good, adecuado doesn't it? para Yeah, empezar. okay. Muy bien. Okay, now the question is, does this being actually exist? Ahora la pregunta es, ¿será que realmente existe este ser? Okay, well, even the fool who says in his heart there is no God, Aún el necio dice en su corazón, no existe Dios, at least has the concept of this being that's nothing's greater than this being. aún el necio, tiene el concepto que no existe otro ser mayor que Dios. Okay, well, now if we say this being doesn't exist, Ahora que decimos, este ser no existe, then there exists another being entonces debe existir otro ser which actually exists, que realmente existe, and therefore
this lesser being, Y por ende, este ser menor, you know, my brother here, mi hermano aquí, not quite as great as the being than which nothing greater can be conceived. no tan grande como el ser que no hay otro ser mayor que él, Okay, but he exists. pero él existe. Therefore, he's greater than the being than which nothing greater can be conceived. Por ende, él es mayor de aquel ser que ningún otro puede ser mayor que él. You follow that? ¿Me están Yeah, siguiendo? okay. So, therefore, there does exist a being than which nothing greater can be conceived. Por lo tanto, existe un ser que no hay ningún otro ser puede ser concebido mayor que él. Now, this kind of thought is called rationalism. Este tipo de pensamiento es el racionalismo. See, Anselm is sitting in the rocking chair, Anselmo estaba ahí en su mecedora he's thinking, y pensando, and whatever he thinks, y todo lo que él piensa, that's the way reality has to be. así tiene que ser la And he went realidad. on from there and he developed a whole theology about the nature of God with similar argumentation. Y él desarrolló una teología completa de la naturaleza de Dios con esta forma y esta argumentación, forma de pensar. And so his argument was formed within a world that assumed a necessary relationship between the way you think and the way things must be. Entonces se formó el argumento de Anselmo dentro del marco de una manera de pensar que asumía que una relación necesaria entre los procesos If de I pensamiento en logically realidad. think this way, that's the way it has to Si be. yo pienso de esta forma en forma lógica, así tiene que ser. Within that context, the argument of design, Dentro de este contexto, el Was argumento del developed. diseño, the theologians looked at the wonderful design. By the way, this argument's coming back in our day and age. y los teólogos vieron el concepto del diseño y Looked at the design and said, you know, there must be a designer. entonces al ver el diseño los teólogos dijeron, espérate, debe haber un diseñador. You look at your watch, there must be a watchmaker. Mira el reloj, seguramente hay un relojero. Okay, well, what are some of the limitations ¿Cuáles son algunas limitantes of that argument? de este argumento? The theologians argued back from the design to the designer. Los teólogos alegaban del diseño al diseñador. Okay, who is the designer? ¿Quién es el diseñador? You know, by looking at the design, do you know who the designer is? Al ver el diseño, ¿será que podemos ver quién es el diseñador? Is it chance? ¿Será la casualidad? Master computer? ¿Una computadora maestra? The God of the Bible? ¿El Dios de la The Biblia? universe as a whole? ¿El universo en sí? The God of pantheism? The God of polytheism? ¿El Dios del panteísmo, del politeísmo? And so the argument of design doesn't tell us who the designer is. El argumento del diseño no nos dice quién es, no identifica al diseñador. It gives us the idea that, yeah, there must be something greater than us out there that's Sin embargo, nos da la designed idea de things. que sí, seguramente hay alguien mayor que nosotros que diseña las cosas, But we don't really know who he is. pero no So sabemos realmente quién es. the argument of design El argumento del diseño has its valid place. tiene un lugar válido Indeed, there is wonderful design out there. y efectivamente hay un diseño And maravilloso. that's something we can use in evangelism, Es algo que podemos utilizar en el but evangelismo, not as the foundation. The foundation is the Bible. pero no como fundamento. El fundamento es la Biblia. And the Bible helps us understand design Y la Biblia nos ayuda a entender, a comprender el diseño. instead of design being the foundation to help us understand the Bible. En vez que el diseño sea el fundamento para comprender la Biblia. Moving down to the Middle Ages, Avanzando a la Edad Media, and I'm not going to spend a lot of time on this because it's fairly dense, y no voy a dedicar mucho tiempo a esto porque es bastante denso. but you have this in your Denso. materials. Sin embargo, lo tenemos ahí todos los And materiales. I think it's very important for you to look through it. Y creo que es sumamente importante repasarlo And the todo. reason I'm saying that is the method of Thomas Aquinas is used by many Seventh-day Adventists as the method for doing theology. Y And la razón que lo digo es porque el método de Tomás de Aquino es un método predilecto de muchos que hacen teología, aún de los adventistas. so not just doing theology, but doing all of our human studies. Y no solo haciendo teología, sino todos el estudio humano. So I'll try to summarize it for you, but like I say, please go through it in more detail. Voy a tratar de resumirlo, pero por favor repásenlo en los apuntes con más detalle. Okay, so Thomas Aquinas
said, truth is truth wherever it comes from. Tomás Aquino dijo, la verdad es verdad, no importa de dónde venga. Have you ever heard that? ¿Alguna vez hemos oído eso? Okay. Muy bien. Okay, so whether it comes from the natural world, Si viene del mundo natural, whether it comes from my reason, de mi razón, whether it comes from the Word of God, si viene de la palabra de Dios, wherever it comes from, truth is truth. no importa de dónde venga, la verdad es verdad. I can start with the natural world, Puedo iniciar o comenzar con el mundo natural and with just the natural world, without divine revelation, with just the natural world, y tomando solamente el mundo natural, sin la revelación divina, my senses pull together data of the natural world, mis sentidos agarran datos del mundo natural and my reason is adequate and self-sufficient y mi razonamiento es adecuado y autosuficiente by itself solo to pull this data together into knowledge, para to poder understanding. construir conocimiento y entendimiento de estos datos. And so when I have data of the natural world and reason Cuando tengo synthesizing datos this data, del mundo natural y la razón sintetizado de estos datos, that's all I need to know. That's all I need to understand the natural world. es todo lo que necesito para comprender el mundo And natural also I can say some things about God, limited things y también about me God. da la capacidad de decir algunas cosas acerca de Dios, cosas limitadas. When revelation comes, Cuando entra la revelación, you notice how revelation fits neatly into what you've already discovered to be true. vemos que la revelación encaja lindamente ahí en lo que ya hemos descubierto que es la verdad. You already understand the natural world. Ya comprendemos el mundo You've natural, already synthesized it into knowledge. ya lo hemos sintetizado en conocimiento, But revelation, there are several important things. I mean, some things we would agree with. hay Number algunas cosas one- muy interesantes en revelación, algunas de las cuales estaríamos de acuerdo con ella. Number one, revelation has its own foundation. Número uno, la revelación tiene su propio I don't fundamento. create a foundation for that. Yo no puedo crear un fundamento para ello. That's a place that we can agree on. Eso es algo en lo cual podemos concordar todos. But revelation fits neatly into the natural world that I've already discovered. Pero la revelación encaja perfectamente en el mundo natural que ya he descubierto. And so the task of the theologian is to take the truths of the natural world, which I've already discovered to be true, Y la tarea del teólogo es poder agarrar las verdades que ya he descubierto y ya sé que son verdades en el mundo natural. by the way, when I use the word theologian, I really should say the academic. I'm talking about all disciplines. Y aquí al decir teólogo realmente estoy hablando del académico, And de then- cualquier disciplina. You take the world of inspiration, the Bible, Y uno toma el mundo de la inspiración, la Biblia, and the task is to synthesize the two together. y la tarea es sintetizar ambos. So it's the natural world and the Bible Y es el mundo synthesized natural together. y la Biblia sintetizados. Would you take that word "and"? We'll have it up here a little bit later. Would Uno you take puede- that word "and"? Uno puede tomar esa palabra y, I want you to circle it, quiero que le pongan lo envuelvan en un círculo, underline it, lo subrayen put a check by it. y le pongan una jaspita. What color do you like? ¿Qué color te gusta? Make it that color. Márcalo de ese color. Bring an arrow in. Traigan What, así what else do you do una to highlight flechita. something? ¿Y qué más Okay. pueden hacer para resaltar? Don't forget that word "and". No se les olvide esa palabrita y. It's an important word, Es una palabra importante. and we'll see why Ya later. lo vamos a ver por qué. Let me give you an illustration of what happens when you take this approach. Voy a ilustrar qué es lo que sucede cuando uno toma esta forma. de hacer. Remember, Aristotle was the prime philosopher. of the Recuerdan Middle que Ages. Aristóteles era el filósofo principal. Aristotle said that there's an unmoved mover. Decía Aristóteles que había un movedor no movido. Nothing in the universe Primer motor inmóvil. Gracias. Ok. Gracias. Okay, there's nothing in the universe that can impact this unmoved mover. No hay nada en el universo que pueda impactar este primer motor inmóvil. Everything that happens comes from this mover,
Todo lo que sucede proviene de este motor, but nothing impacts the mover. pero nada the lo unmoved puede mover. impactar. Why? Because the unmoved mover is perfect. ¿Por qué? Porque es perfecto. Sounds pretty good, doesn't it? Suena bien, ¿verdad? You have this incredible unmoved mover that's perfect. Este es un primer Why is it motor perfect? inmóvil, es perfecto. ¿Y por qué es perfecto? It's perfect Es perfecto. because, and therefore, nothing in the universe can affect it, because if something in the universe would affect it, Dice, es perfecto porque nada en el universo lo puede afectar, y si algo en el universo lo pudiera afectar, if you could affect this unmoved mover, si puedes afectar el primer motor inmóvil, it would be changing based upon the effect, se le ejercería un cambio basado en este efecto and it would be becoming something else. y ya se transformaría en otra cosa. But if it's becoming something else, Pero si se convierte en otra cosa, then when was it perfect? entonces ¿cuándo era perfecto? You know, ¿Cuándo fue was it perfecto? perfect here or was it perfect here? ¿Fue perfecto aquí o será perfecto acá? So because the unmoved mover is perfect, it can't be affected by anything else in the universe. Y siendo que el primer motor inmóvil es perfecto, no lo puede afectar ninguna otra cosa en el universo. So what do we do when the Bible says that God sympathizes with our sorrows and our griefs? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer cuando la Biblia dice que Dios simpatiza con nuestros dolores y nuestras penas? What do we do when the Bible says God was in Christ ¿Qué podemos hacer cuando dice la Biblia que Dios estuvo en Cristo, reconciling the world unto himself? reconciliando al mundo a sí mismo? Well, we have to say that's an inferior theology, Uno tendría que decir, esta es una teología inferior, because we already know there's an unmoved mover that's perfect and can't Porque ya be s- impacted by this earth. ya sabemos que hay un primer motor inmóvil que no puede ser afectado por las cosas de este mundo. And so, what finally determines the theology? By the way, Thomas Aquinas really wanted to be biblical. Y Tomás de Aquino realmente quería ser bíblico. But what is it that finally determined his theology? ¿Y qué fue lo que finalmente determinó su teología? It's the Aristotelian system of thought, right? El sistema de The, pensamiento the de worldview, the way Aristóteles, things were seen, la cosmovisión, la forma en que se veía el mundo. and determined his theology. Todo esto determinó su teología. It wasn't theology, it was philosophy. Correctamente. No era la teología, era la Yeah. filosofía. Muy bien. Yeah, it was philosophy, not theology. Era la filosofía del mundo, no la teología. Unfortunately, often our theology is philosophy instead of biblical studies. Desafortunadamente, nuestra teología con mucha frecuencia es filosofía. So it's just that we're using a different philosophy because we don't live in the age of Aristotelianism. Hoy at least not to the utilizamos otra extent. filosofía porque no vivimos en la época de Aristóteles. Okay, so like I say, we'll move through this because it's fairly dense and it'll take some time to unpack it. Vamos a ir rápidamente porque requeriríamos bastante tiempo para explicarlo todo. But notice that it is the Bible. Okay, and the Notamos Bible que es la and. Biblia y Yeah, pull out all of the markings you've made about that. ahora sí, observen toda la forma en que lo marcaron, por Okay, favor. the Ali. Bible and La Biblia y tradition, la tradición, the Pope, el Papa, church councils, concilios de iglesia, Reason, la razón, philosophy, la filosofía, the natural el world. mundo natural. So the task of the theologian now is to synthesize La tarea del teólogo es sintetizar the truths of the Bible las verdades de la Biblia with the truths of the natural world. con las verdades del mundo natural. And so scholasticism, Así que el escolasticismo, remember that's what my professor accused me of. y recuerden que de eso me acusaron a mí, de ser un escolástico, He was right. tenía razón, I was a scholastic theologian. era un teólogo escolástico, I wasn't the only scholastic theologian in the church. no era el único de la iglesia, dicho sea Okay, de paso. so scholasticism built upon, of course, this is the way I'm depicting it, built upon the rock and the sand. Y el escolasticismo construido sobre la piedra, la roca y la arena, por lo menos así lo estoy describiendo yo. Now, what did Christ say we should build upon? ¿Qué es lo que dijo Jesucristo que debería, sobre qué tendríamos que edificar, dijo Cristo?
should build upon the rock, right? Sobre la roca, que no. Okay, if you want a solid foundation Si for quiere your un- house, you build upon the rock. Si quiere un fundamento See what sólido, tiene que happens ser to the sobre la house when piedra. it's built upon the rock and the sand. Y vemos aquí la casa que está construida sobre la roca y la arena. It begins to come apart. Empieza a desmoronarse. Okay, now, just to help you understand the philosophy of that age, Para poder comprender la filosofía de aquella época, because it'll help you understand the philosophy of this age. nos ayudará a comprender la filosofía de nuestra era. Reality out there La realidad que está por allá imposes meaning on our mind. impone significado en nuestras mentes. Remember Anselm's argument, God is a being greater than which nothing greater can exist. Si recuerdan el razonamiento de Anselmo, ¿verdad? Que Dios es el ser sobre que no puede existir nada más grande que él. Neoplatonism, you El know, there's the neoplatonismo. logos out there that emanates knowledge. Dice que existe el logos que emana el conocimiento. The Aristotelian system also has that concept of El sistema de Aristóteles también tiene ese whatever concepto, is outside of us is imposed upon us. que todo lo que está allá afuera está siendo impuesto sobre And nosotros. so the mind of mankind is like the film at the end of the camera. Así que la mente del ser humano es como la película al final de la cámara. Now I know that this rose should be upside down, but that destroys the illustration. So Yo entiendo bien que la rosa, la flor, debe estar al revés, pero those of eso, you who are photographers, just forget about that for a minute. aquellos que son fotógrafos, perdónenme este But- asunto, pero What is outside is exactly reproduced on our mind. lo que está afuera se reproduce en forma exacta en nuestra mente. And so the mind of man is the blank film upon which reality is registered. Así que la mente del hombre es una película virgen sobre la cual se imprime las And the cosas task of the afuera. theologian was to take this knowledge which is imposed on his mind, Y la tarea del teólogo es tomar este conocimiento que ha sido impuesto sobre su mente, synthesize it with the sintetizarlo truths of Scripture. con las verdades de la Escritura. And so the formula was the Bible Así que la fórmula era la Biblia and. y Okay, muy very bien, good. The Bible and. la Biblia y Reason, tradition, the church, la razón, la tradición, la iglesia, councils, the Pope, los the natural concilios, el world. Papa, el mundo natural. And so the context for studying the Bible came from the natural world. Así que el contexto es que la Biblia viene del mundo natural. The theology of the Middle Ages really was a very exquisite development Y la teología de la Edad Media desarrolló exquisitamente of the integration of faith and learning. el método de la integración de la fe y el aprendizaje. And if we want to use an integrational model, Si queremos utilizar un modelo de integración, I suggest we go back and study Thomas Aquinas. creo que debiéramos regresar a estudiar a Because- Tomás Aquino, You know, there is no greater synthesis porque no hay ningún sintesista of the mayor natural world in the Bible. del mundo natural y de la Biblia. Now, the Reformation era responded La época de la Reforma respondió to the scholastic synthesis of the Middle Ages al síntesis escolástico de la Edad Media, with the Bible and the Bible alone. Okay, good. con la Biblia y solo la Biblia. Would you take that word alone, Queremos tomar esta palabra solo put a circle around it, y también envolverla en un círculo, underline it, subrayarla, put a check mark by it, ponerle una put an jaspita arrow by it, y unas flechitas, color it whatever your unos favorite color asteriscos is, y colores, highlight it. todo lo que Okay. quieran, Do you márquenla. see the difference between and alone? ¿Ven la diferencia entre el y el solo? I mean, this is kind of the key point. Este es el punto clave de toda la discusión. And on the one hand, alone on the other. Por un lado el y, otras cosas, y por el otro lado solo la Biblia. Now, it's important for us to clarify, and we already have clarified, but let's clarify again. Es importante aclarar, y ya lo hemos hecho, pero lo vamos a volver a hacer. The Reformation returned to the Bible alone, La Reforma regresó a solo la Biblia. didn't put an X through reason, No le puso una X aquí a la razón, or even church councils, ni tampoco los concilios de la iglesia, or church history, ni a la historia de la or iglesia, the natural world. ni al mundo natural. It simply said that the Bible alone is the basis for determining when and where and how God has spoken. Y through simplemente other dice que la methods. Biblia, solo la Biblia está hecha para determinar cuándo y cómo Dios habló. So instead of other methods justifying the Bible,
Así que en lugar de tener otros métodos para justificar la Biblia, the Bible justifies the other methods. tenemos a la Biblia que justifica a los demás métodos. How do we know that God has spoken through the heavens? ¿Cómo es que sabemos que Dios ha hablado a través de los cielos? Because the Bible gives us a guide to understanding. Porque la Biblia nos da la guía Revelation. para comprender, es And a través de so la on and so revelación. forth. Okay, so this meant that the Bible was not to be interpreted by alien philosophies or methods. Esto significa que la Biblia no debiera ser entendida o interpretada por filosofías ajenas, Rather, it was to provide its own worldview for its own interpretation. sino que debía traer su propia cosmovisión para su propio entendimiento, interpretación. Now, what happened with Origen? ¿Qué sucedió con Orígenes? What did he do to the Bible? ¿Qué le hizo a la Biblia? Made it into a Platonic book. Thank you. La convirtió Okay. en un libro platónico. And how did he make it a Platonic book? ¿Cómo lo hizo? The method that came out of Neoplatonism. Good. A través del It's método important que to get salió that del connection neoplatonismo. there, okay? So his worldview, Neoplatonism, had a method that was developed in harmony with Neoplatonism, Así que su método, que es neoplatónico, la cosmovisión lo convirtió and he used that to interpret Scripture. y lo utilizó más bien para interpretar las escrituras. With Thomas Aquinas, Con Tomás Aquino, what was it that determined his understanding of Scripture? ¿qué determinó su comprensión de la escritura de Tomás Aquino? Okay, good. El Method of Aristotle. el método aristotélico. And so that method was imposed upon Scripture. Y ese método fue impuesto sobre la escritura. And so here you see the reformers themselves having been educated, Vemos a los In that kind reformadores of a mismos world. que han sido educados and they're saying, we need to turn to something else. y ellos ahora dicen, los reformadores, tenemos And que what did they turn regresar a to? otra cosa. ¿Y hacia dónde fueron? A la The Biblia. Bible, okay? A la So they Biblia. said, my worldview must come from the Bible. Y dice, mi cosmovisión debe provenir de la And my Biblia. method for interpreting Scripture Y mi must come método- from the Bible. Mi método para interpretar la escritura debiera And so the- provenir de la Biblia. The Bible is its own interpreter. Así que la Biblia es su propio intérprete. That doesn't mean just that we take this text to help us understand this text. Y eso no significa que agarramos este texto para poder comprender este otro. It means that the whole Bible provides the context for understanding the individual parts of the Bible. Eso significa que la Biblia entera trae el contexto para comprender todas las partes de la And the Biblia. individual parts of the Bible help us understand the whole. Y las partes individuales de la Biblia ayudan a comprender el todo. And our hermeneutics, our method for interpreting, Y nuestro método para interpretación comes from the Bible rather than from external philosophies. proviene de la Biblia y no de filosofías externas. I want to look at Luther here for just a second, then we'll close. Notice this is Ellen White, The Great Controversy. Veamos aquí a Elena de White en el conflicto de los siglos. Okay, go ahead and read it so that Okay. Sin temor, Lutero defendió el Evangelio contra los ataques de que era objeto desde todas las partes. La palabra de Dios demostró ser un arma poderosa en cada conflicto. Con ella combatió el reformador la usurpada autoridad del Papa y la filosofía racionalista de los escolásticos, a la vez que se mantiene firme como una roca contra el fanatismo que pretendía aliarse con la Reforma. Okay, did you notice he's warring against what? Notamos que él está haciendo guerra contra qué? The Pope, El Papa, okay, the scholastics, which los we've talked about, escolásticos de que hemos hablado and the fanaticism of Thomas Munster. y el fanatismo de Tomás Monster. Can you think of anything more different? ¿Podemos pensar en algo que sea más diferente, The o sea, otra cosa authority diferente? in one person
que todo en una sola persona, authority in the head of the scholastics, la autoridad en la cabeza de los escolásticos, the authority in the excesses of the Spirit. la autoridad en los excesos del Espíritu. That sounds pretty different, right? Suena diferente, ¿verdad? Each of these opposing elements Cada uno de estos elementos opuestos, was in its own way setting aside Scripture a su manera, dejaban a un lado las Escrituras and exalting human wisdom as the source of religious truth and y knowledge. exaltaban la sabiduría humana como gran recurso para conocer la verdad religiosa. So while each of these is different, Cuando cada uno de estos es diferente, they are all the same. Why? todos son iguales. ¿Por qué? Because they put authority in humankind Porque ubican la autoridad en la raza humana instead of God's Word. y no en la palabra de Dios. You know, that's quite insightful to see that the same principle is working in these three different systems that are so different. And Cuán perceptivo poder ver que este mismo principio está operando en los tres diferentes you sistemas. can summarize them in putting authority in myself Uno puede resumirlo al ubicar la autoridad en mí mismo or allowing God to be the authority o en in my permitir life. que sea Dios, que sea la autoridad de mi vida. Well, thank you for your attention. Muchas gracias por su Even atención. those in the back with the binoculars, thank you. Aún los que están con miralejos allá atrás, muchas gracias. And we're starting again Vamos a iniciar otra vez. a dos. 2:30. Okay. Iniciaremos nuevamente a las 2:30. 2:30. Okay, please say a word of prayer for us. Oh, Vamos. Sí. Oremos. Gracias te damos, amante Padre Celestial, por el gran privilegio que tenemos de aprender diferentes maneras en que podamos acercarnos más a ti. Ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu que nos conduzca, que nos guíe, que podamos tomar las verdades de la Biblia, interpretadas por la Biblia, y que de esta manera te conozcamos a ti. Y también, Señor, podamos dar a conocer a nuestros alumnos el gran amor que tienes tú por nosotros. Bendice a cada uno de los maestros, mentores, empleados y a cada uno del personal de esta institución. Que crezcamos y pronto, Padre, estemos contigo por la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. amen.